Buenas tardes. En las frecuencias de radio y televisión Cristo Rey, es la hora de escuchar La Voz de la Estrella del Sur, una emisión conducida por el profesor Arturo Barabello, proyectando historia, tradición y cultura desde Tenancingo, nuestra sede episcopal. Bienvenidos. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Expresamos la más cordial bienvenida a todo nuestro auditorio que nos sigue en este programa, La Voz de la Estrella del Sur, que esta tarde pues les agradece el favor de su sintonía aquí en Radio y TV Cristo Rey. Como siempre esperamos desarrollar un tema de interés comunitario para nuestro Tenancingo. Estamos en esta semana recordando la fundación de Tenancingo. Es el gran tema, la Virgen de los Remedios, que coincide en esta festividad, y cómo en Tenancingo se establecen los primeros puntos de referencia geográfica para ubicar lo que sería el Tenancingo actual. Y vamos recordando en las efemérides de este día algunos otros acontecimientos de importancia. En primer lugar, recordamos que un 28 de agosto en el año de 1969 se hace la entrega formal del actual edificio que ocupa la secundaria número 168, que en aquel tiempo tenía el número o la identificación hasta este entonces de secundaria número 14 por cooperación. Y recordamos que esa secundaria había iniciado su servicio escolar en el actual Centro Escolar Revolución, en la parte de una antigua casona ya desaparecida, que por las tardes permitió a la secundaria iniciar sus trabajos.
Y ahí fueron arrancando estos primeros esfuerzos por prestar en Tenancingo el servicio de este nivel educativo, la secundaria, que entonces llevaba el nombre de Ronilo Monroy. Cuando por la irrupción de las tropas eh, del gobierno federal de aquel entonces, época de la reforma todavía, y que llegaron aquí, a este lugar, para provocar ese gran incendio que mucho pues afectó a Tenancingo, pero afortunadamente el esfuerzo de los ciudadanos de aquella época nos permitió nuevamente el trazo, la definición de lo que sería el nuevo Tenancingo, el perímetro donde este quedaría establecido y que tiene 4 puntos de referencia. En primer lugar, se estableció que a partir de las capillas, que en aquel tiempo eran pequeñas ermitas, allá en el cerro de Coyutla, las faldas del cerro de Coyutla, pues se ocuparan haciendo coincidir estos puntos con eh, los templos del Huerto, el Señor del Huerto, y de San Felipe de Jesús, la capilla de Jesús que conocemos. Entonces se establecieron estos puntos geográficos cuando Tenancingo fue fundado como pueblo de españoles. Recordamos que desde 1851 se establece la fecha en esos días en que nuestros antepasados conmemoraban la fiesta, la gran fiesta del Fuego Nuevo, todavía allá en la Malinche, en el cerro de Acatzingo, de donde poco a poco van bajando para ocupar, ya una vez establecido esto, pues las primeras tierras allá en el Tenancingo Viejo,
lo que es ahora Tepalcatepec, y se toma como referencia para hablar de la fundación de Tenancingo el establecimiento de la primera venta, la primera tienda que permitió el gobierno del virreinato para esas tierras, y que en esa tienda pues se ofrecía al público gran cantidad de mercancía, productos de primera mano, productos básicos, ya de manera, digamos, comercial, mercantil, y poco a poco ir estableciendo el Tenancingo actual. Se va extendiendo y decíamos, los españoles establecen como el espacio para todo este desarrollo en los tiempos de la colonia, en lo que es el Valle de Tenancingo. Van aprovechando perfectamente el espacio y se establece así pues aquel polígono para el cual es referencia muy importante la fiesta de los remedios, de la Virgen de los Remedios, que fue la primera imagen que permitió a Tenancingo nacer. Y la imagen de Nuestra Señora de los Remedios es una pequeña imagen de la Virgen que traía en sus alforjas algún conquistador. Era costumbre de los españoles que llegaban a estas tierras traer entre sus pertenencias en su cabalgadura, sobre todo, como un recurso de resguardo de la fe, esas pequeñas imágenes que podían ellos ahí manejar y que servían a manera de protección para aquellos conquistadores. Recurrían mucho a la devoción mariana, por lo tanto, y por ello no es de extrañarse que el primer punto elegido por ellos en las faldas del Cerro de Coyutla fuera lo que ahora es la Capilla de los Remedios. Ahí, obviamente, antes de ser capilla,
Fue una ermita rústica que nuestros conquistadores, los primeros pobladores españoles, establecieron como la sede para entregar estos primeros actos de devoción ya bien establecido a Nuestra Señora de los Remedios ahí. Y esto fue en 1551. Y hay que recordar que también los pobladores originarios, al poco tiempo, pues establecieron el otro punto de referencia cuando eh, eh, decidieron pues dedicarle también un espacio de culto a la Virgen propia de estas tierras que en aquel tiempo estaba recién aparecido el culto a Nuestra Señora de Guadalupe a partir de sus apariciones en 1531 allá en el Cerro del Tepeyac. Por lo tanto, nuestros pobladores originarios le piden, acuerdan con los pobladores españoles de estas tierras que también se le rinda culto a la Virgen patrona, la Virgen que allá en el Tepeyac ya recibía gran cantidad de feligreses. Y aquí se establece un punto donde también se permita, se fomente la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe. Poco a poco se va estableciendo así este gran polígono que los españoles definen como su pueblo. Así se le llama. Llega a Tenancingo, toma posesión de la parroquia el histórico sacerdote don Epigmenio de la Piedra, que daría un gran impulso no solo a la parte religiosa, sino también a la ciencia, a la cultura de aquella época, gran impulsor del desarrollo del tema. Son las efemérides a recordar, aparte de que también diremos a ustedes que el 30, el próximo miércoles, se conmemora
la fiesta de San Agustín, un hombre fundamental en la historia de la Iglesia, San Agustín de Hipona, obispo de Hipona, que desarrollara la parte filosófica, tratando de empatar la razón y la fe, para ir dándole fortaleza a todos esos principios de fe de los cuales somos partícipes en nuestra Iglesia Católica. A San Agustín, que se celebrará el próximo miércoles, el 28 de agosto, para ser exactos, lo recordamos con gran aprecio por los aportes que dio a nuestra Iglesia. Doctor de la Iglesia, así se considera a San Agustín. Pues con estos recuerdos vamos iniciando el programa y vamos a dar paso a nuestra primera pausa musical, que es el canto Señor, ¿a quién iremos? Recordando, haciendo eco del Evangelio que ayer domingo pues fuera parte de nuestra liturgia dominical. Ese pasaje donde nuestro Señor Jesucristo cuestiona a los apóstoles sobre quién consideran que es Él, qué concepto tienen de Jesús, que eran épocas que muchos de sus seguidores ya se habían escandalizado de sus enseñanzas y se habían retirado, muchos de ellos, lo que da ocasión a este cuestionamiento a los apóstoles, que concluye con la confesión de fe de San Pedro, el apóstol principal, que le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, le confiesa, mejor dicho, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Lo reconoce como el Santo de Dios, el Redentor, que así pues han de seguir. Ellos han decidido seguirlo, los 12 apóstoles, y el Señor
pues de esa manera recibe respuesta al gran cuestionamiento de fe en él que había hecho a sus hombres de confianza, y que San Pedro pues se ocupa de expresarle esto que en el siguiente canto, nuestra primera pausa musical, recordamos con mucho aprecio para efectos de nuestra fe. Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Adelante con esta primera pausa, con este canto. Este canto y que
decíamos, nos permite recordar el mensaje de ayer del Evangelio. Y vamos ahora al tema que nos ocupa, la fiesta de los remedios y la fundación de Tenancingo. Vamos iniciando recordando a ustedes, creo que ya lo hemos mencionado también, que el primer culto es de carácter mariano aquí en nuestras tierras, cuando algunos de los conquistadores pues hace público su devoción a la Virgen de los Remedios, que decíamos los españoles acostumbraban cargar. Eran imágenes pequeñas que traían de allá, de tierras europeas, y en cuanto podían, las colocaban en algún lugar público, en alguna ermita, en algún sitio, para que poco a poco la comunidad les fuera reconociendo. Se hacía trabajo de evangelización y poco a poco dar a conocer los contenidos de la nueva fe que van abrazando todos. Así pues, en nuestro Tenancingo se establece que en 1551, corrijo, en la fiesta de los remedios de ese año, el 1 de septiembre, se considerara pues como la fundación de Tenancingo, tomando como referencia, decíamos, todo este esfuerzo por el trazo del primer polígono sobre el valle del cerro conocido como Coyutla hasta aquella época, y que poco a poco iría tomando el nombre de Cerro de las Tres Marías, cuando van surgiendo estos templos, el de la Capilla de los Remedios en primer lugar, poco después el de la Capilla de Guadalupe, como exigencia o como acuerdo con los antiguos pobladores, que comienzan a reconocerle también como Madre Nuestra a partir de sus visitas al Tepeyac, y tomar en cuenta pues la popularidad que iba ganando esta
imagen muy nuestra de la Virgen de Guadalupe. Queda así establecido el espacio para nuestro Tenancingo actual, pero siempre tomando como referencia el primer punto, el más antiguo, que los españoles pues definieron que fuera esa ermita, esa capilla dedicada a la fiesta de los remedios. Y recordar que todo esta fiesta tenía un novenario en Tenancingo muy tradicional, es decir, los 9 días anteriores, cuando en Tenancingo se estableció una manera de conmemorarla muy particular. Cuando afuera de las casas, por las noches, de las primeras casas que hubo en Tenancingo en aquel tiempo colonial, se comenzó a acostumbrar que por las tardes, noches, a la hora del rezo del Santo Rosario, por ahí de las 7 de la tarde, cada familia afuera de su casa, en el portón, se hiciera una fogata muy familiar por las noches, fuera de diferentes casas, de diferentes familias, que poco a poco se fue haciendo tradición y que se llamaba la fiesta de los hachones, una manera muy propia de recordar la proximidad de esta fiesta de Nuestra Señora de los Remedios en estos días ya del novenario, cuando cada casa preparaba su hachón, su fogata por las noches, en torno a ella se reunían para, en primer lugar, procurar el rezo del Santo Rosario y participar ahí de convivencias familiares, ahí en torno al fuego, en torno a esta pequeña alumbrada que se colocaba fuera de las casas, pues se distribuían también algunos elementos de convivencia, el té de hojas de naranjo o el cafecito de olla, para participar de momentos gratos, momentos de reunión familiar, viviendo este culto mariano a través de estas fogatas, los hachones, que muchos años fueron acostumbrados en Tenancingo,
se rezaba el rosario, se departía de esta manera, con un té, con una pieza de pan recién salida del horno, un cafecito de Goya, lo que fuera accesible a nuestros antepasados, que ahí convivían. Recordamos todavía en los años 60 cómo eran espacios también para ir jugando, recreándolos un poquito, ahí iluminados por estas fogatas, los hachones de cada casa que los acostumbraba, allí en su entrada, en su puerta, se hacía todo esto, toda esta devoción que se convertía en una gran convivencia, puntos de convivencia para las familias tenancinguenses de aquella época. Ahí también, en los hachones, era espacio para platicar, para conversar en familia, y no faltaban las historias, las leyendas que se iban conversando, se iban intercambiando por ahí, para hacer gratos aquellos momentos. Recordamos que también cuando irrumpió la tecnología, ahí se escuchaban las primeras radios, porque eran las noches cuando con más claridad se sintonizaba lo que la radio ofrecía en aquella época. Entonces recordamos cómo la gente pues acostumbraba a escuchar música romántica de la época, las serenatas, que también iban ocupando un lugar importante a través de la radio, que ahí ya en los años 60 se encendía para escucharla, convivir un ratito, y decíamos, eran espacios también de diálogo, de conversación. Y se fue haciendo costumbre así, que cada año en esta época pues se conviviera, se aprovechara esta tradición para ir teniendo estos espacios en que lo mismo se cumplía, desde luego, con las devociones de la época, las devociones de una fe que poco a poco iba ganando terreno en las familias, se fortalecía y se mezclaba
con gratos momentos de convivencia, sobre todo en estos achones del mes de agosto, finales del mes de agosto, novenario, decíamos, de la Virgen de los Remedios, que alumbraban el Tenancingo de noche con esa costumbre que también allá en el cerro de Coyutla, donde se estableció a futuro la Capilla de los Remedios, pues se fuera acostumbrando que en estos días, para avisar de la gran celebración de Nuestra Señora de los Remedios, pues la mayordomía, los que eran encargados de ese templo inicial al culto mariano, también acostumbraron por las noches formar una gran cruz, también con fogatas, que allí en el cerro lucía muy bonita. Todas las noches preparaban esa cruz ahí sobre los terrenos del barrio de los Remedios. Una cruz con pequeñas fogatas, decíamos, y que cada familia pues fue secundando con el esfuerzo de un hachón afuera de la casa. Todavía reminiscencias de esa gran fiesta del Fuego Nuevo que acostumbraban los antepasados allá en el cerro de Acatzingo. Aquí pues, cada año, esta festividad de la Virgen de los Remedios así nos va haciendo recordar la fundación del Tenancingo actual. En este valle prodigioso que nuestra madre naturaleza y desde luego su creador nos han permitido poco a poco ocupar, a quienes orgullosamente pertenecemos a estas tierras. Recordamos pues de esta manera la fundación de nuestro Tenancingo. En este gran polígono que se estableciera entre las capillas como el primer espacio donde ya dar lugar al Tenancingo, pueblo de españoles. Un caserío que fue surgiendo y que fue afortunado también cuando el camino real que conducía a estos lugares, que venía de Tenango, Toluca, se va convirtiendo cada vez más en un camino comercial
cuando aquí encuentran aquellos viajeros coloniales que acostumbraban deambular por ese camino real, encuentran aquí un lugar de reposo, un lugar apropiado para descansar y definir un cruce de caminos llevando hacia las tierras bien al poniente de los reales de Minas y en dirección oriente hacia Chalma, Malinalco y hasta Cuernavaca, Morelos, haciendo una ruta pues muy comercial para todos aquellos que venían viajando desde, decíamos, Tenango, Toluca, por ese camino que encontraba aquí, un cruce afortunado, bendecido para todos nosotros, porque ahí poco a poco pues se va definiendo lo que sería el Tenancingo actual. Y para ello la festividad de la Virgen de los Remedios fue fundamental, ya que con este primer culto mariano se va también haciendo coincidir con el esfuerzo de quienes aquí pues establecieron su lugar ya para habitar de manera definitiva. Así pues, vamos recordando cómo esta tradición de los sachones se convierte en algo importante hasta que nos vamos a encontrar con la época en que el Tenancingo actual pues es inicialmente urbanizado, se va pavimentando en sus principales calles y eso afectó a esta tradición que poco a poco se ha ido perdiendo en el tiempo. Los sachones, que todavía nos dicen que ya en el barrio de los Remedios son acostumbrados para irle dando pues fuerza a todo esto, motivados por la fiesta de Nuestra Señora de los Remedios, que va llegando así pues a definirse como el punto más antiguo de referencia geográfica
de nuestro Tenancingo, y a partir de ahí se va definiendo lo que es el Tenancingo actual. Para tener más elementos de reflexión, vamos a pedirle a la producción si tenemos listo el video ilustrativo que preparamos sobre nuestro Tenancingo para compartirlo con todos ustedes. Un video de la familia Metrocable que nos permite así estos elementos de información y reflexión que compartimos con ustedes. Adelante, producción, con este video. ¿Sabías que en los primeros 150 años que transcurrieron desde que México consiguió su independencia, Tenancingo mantuvo una fisionomía urbana inalterable? Así es, desde el siglo XIX hasta mediados del XX, Tenancingo era un pequeño pueblo formado por unas pocas manzanas que ocupaban un cuadrángulo definido por las 4 capillas más antiguas, que son la de Jesús, la del Huerto, la de Guadalupe y la de los Remedios. En estas fotografías podemos atestiguar algunos de los cambios que se han dado en Tenancingo durante los últimos 50 años. Por ejemplo, las calles eran empedradas y ahora la mayoría están pavimentadas. Anteriormente solo había un hospital y ahora hay 3 instituciones de salud pública y múltiples clínicas particulares. La cancha de fútbol municipal era un terreno baldío, fangoso y disparejo. Hoy es un estadio con categoría para Segunda División Profesional. Las casas del centro tenían muchas ventanas con marcos de cantera y balcones de fina herrería. Hoy, la mayoría de estas casas son locales comerciales. Alrededor de la parroquia habían construcciones que funcionaban como cantinas, peluquerías, ferreterías y otros negocios. Se han hecho intentos por recuperar esta imagen provinciana, pero con las comodidades y la funcionalidad de la edad moderna. Esperemos que un día se logre y que Tenancingo sea nombrado Pueblo con Encanto. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos una página que nos permite apreciar al Tenancingo de inicios de aquella época, 1551,
cuando se considera su fundación. Y decíamos, es donde toma relevancia la capilla de los Remedios, la antigua ermita, como empezó todo, una ermita rústica en la cual poco a poco los primeros conquistadores pues van tomándolo como referencia geográfica y bueno, ahí tenemos la manera en que se establecería poco tiempo después la capilla de Guadalupe y hacia abajo el gran polígono con otros puntos de referencia que serían las capillas de el Huerto y de Jesús. Estos lugares van permitiendo el establecimiento de nuestro Tenancingo actual. Y desde luego, en torno a la festividad de la Virgen de los Remedios, van surgiendo historias que reconocían algunos acontecimientos sobresalientes de aquellas épocas. Decíamos en los hachones, en esas fogatas, era común que escucháramos la plática de los antepasados y cómo van surgiendo historias, leyendas que enriquecían en mucho aquellos momentos de convivencia familiar. Decíamos con intercambiando una tacita ahí de té o de café, complementados con una piecita de pan de dulce recién salido de los hornos de nuestro Tenancingo, se escuchaban historias como la de aquella niña que se dice cada tarde hacía presencia por allí en lo que es el atrio de esta capilla de los Remedios. Y que se cuenta que esta niña que acostumbraba ir por ahí, a hacer sus rezos, a hacer su culto mariano, desde luego, empezó a recibir de manera prodigiosa la presencia de una señora vestida elegantemente de la época colonial, que poco a poco
fue haciendo amistad con esta pequeña. Cada tarde se encontraban ahí en lo que ahora es el atrio, digamos, de la Capilla de Guadalupe. Este espacio donde pues la señora acompañaba a esa niña platicaban alegremente, conversaban, fueron construyendo una gran amistad y de esa manera algunas de esas tardes, ya en tiempo de lluvias, se cuenta que aquella pequeña estuvo en peligro de perder la vida cuando, por la misma humedad de esta época, se desprendieron grandes rocas allí en las faldas del cerro, y una de ellas venía directamente contra la niña, pero aparece esa mujer, esta señora que acostumbraba a conversar con ella, y de manera pues muy afortunada le salvó a esa pequeña de que esa roca llegara hasta ella y la acabara con su vida. Era la amenaza, y a partir de ahí pues se comenzó a recordar como un hecho milagroso, digno de leyenda, de historia, el recordar aquel momento en que esa señora se presentó y logró pues contener esa amenaza contra la niña de una manera prodigiosa. Y bueno, así va surgiendo y va ganando popularidad este sitio que se dice que finalmente la niña poco a poco acostumbraba a entrar también a la capilla, y fue descubriendo con el tiempo que aquella señora con la que conversaba alegremente pues era la Virgen María. Ya poco a poco encontró coincidencias del vestuario, la manera de conversar y todo, le fueron dando a esa pequeña elementos
para saber que la mismísima Virgen María, en su advocación de los remedios, era su gran amiga que cada tarde se reunía con ella para pasar momentos gratos, y poco a poco se va impulsando esto también como otro elemento de fe en la conmemoración de esta festividad allí en la Capilla de los Remedios. Así pues, va surgiendo el primer templo mariano en esa pequeña capilla que ahora luce con su fachada de arte churrigueresco, como se le llamaba, que venía de Europa en este estilo de construcción, donde en su exterior, en su fachada, se aprecia la abundancia de adornos, de elementos que van dando la imagen propia a esta capilla, con algunos elementos del arte también llamado barroco en aquella época, abundante en sus adornos en la parte exterior. Y va ganando poco a poco popularidad esa manera de festejar en Tenancingo, haciendo coincidir la conmemoración que nuestra madre, la Virgen de los Remedios, merecía con la fundación del Tenancingo actual. Fiesta importante, fiesta que debe ocupar nuestra atención estos días. Ya no hay acciones, fueron perdiéndose en el tiempo, decíamos, con el impulso de la urbanización de nuestra ciudad, que bueno, todavía en los años 60 recordamos que nos dio la oportunidad de conocer de manera directa de esta tradición de los achones aquí en Tenancingo. Bueno, muy bueno que en el barrio de los Remedios todavía se acostumbre. Nos dicen que ahí todavía hay familias que guardan esta tradición muy bonita, muy sabrosa, en la que se convivía de manera cálida y de forma familiar, a veces conviviendo con los vecinos también.
me recuerdo todavía cómo íbamos a las carpinterías a recolectar algo de viruta, es decir, de estos desechos de la madera que llevábamos a casa como el elemento importante para mezclarlos con un poquito de petróleo que se vendía ahí en un lugar, un establecimiento que le llamaban La Casita aquí en Tenancingo, la calle de Casanova, por ahí frente a la botica de la calzada, que todavía existe. Por ahí estaba enfrente la casita donde íbamos a comprar este elemento importante, era el petróleo, para remojar aquellos restos de madera y permitir más fácil pues el encender, estar alimentando con fuego estas antorchas o hachones, mejor dicho, afuera de nuestras casas, que bueno, fueron así teniendo gran popularidad. Una tradición que decíamos, lamentamos mucho su desaparición, pero eran épocas en que todavía las calles eran empedradas o de terracería y fueron desapareciendo cuando se impulsó por necesidad también pues la urbanización de nuestro Tenancingo. Poco a poco esto hace que abunden los vehículos, vaya ganando mucho tránsito, las calles vayan teniendo otra movilidad y bueno, aquello se fue comercializando. El primer Tenancingo poco a poco fue tomando más imagen comercial, como se nos dice en el video, las casas antiguas, vimos viendo cómo desaparecían y se convertían en grandes locales comerciales. Necesidades de la época, necesidades de nuestros habitantes que poco a poco han ido pues tomando este carácter mercantil, más comercial en muchos puntos de nuestra ciudad, obligando a la desaparición de costumbres
como esta que recordamos de los hachones que se prendían todas las noches en el novenario de la fiesta de los remedios, afuera de cada casa, afuera de cada vivienda. Era sabroso este momento, muy esperado en estos días por el intercambio que permitía de muchas cosas, momentos recreativos. Allí empezamos brincando la reata, jugando a aquellos entretenimientos acostumbrados de la época en que todavía no había tránsito vehicular, no había mucho movimiento, eran otras las condiciones y estaba uno tranquilo por las noches ahí en estos espacios de convivencia donde las historias iban rodando, las historias se iban compartiendo de una manera amena en el seno de las familias de los barrios, que allí nos íbamos reuniendo noche a noche en nuestro hachón los 9 días previos a la fiesta de Nuestra Señora de los Remedios. Y bueno, pues importante esta fecha, sobre todo porque nos permite establecer un recuerdo del Tenancingo actual, del Tenancingo que disfrutamos cuando apenas era una casona, un caserío, quiero decir, con casonas antiguas, donde el adobe, la teja y en algunos lugares la piedra de cantera fueron ganando lugar y le daban una imagen típica del pueblo colonial que decíamos poco a poco el impulso del progreso, la urbanización y el movimiento mercantil, comercial, pues han ido cambiando mucho la fisonomía de aquel Tenancingo que lucía en medio de todo, elegante, llegándose a llamar la pequeña Puebla por su semejanza con aquella Puebla que era una ciudad importante para la época colonial, llena de construcciones que a la fecha se conservan con todo el estilo
mexicano, pero con elementos europeos muy bien combinados, y que también aquí en Tenancingo encontró lugar cuando hacia 1860 era ya ocupado de manera importante por familias que venían de la Ciudad de México buscando lugares más tranquilos, lugares en la provincia que permitieran pues el establecimiento seguro de sus familias, aunque todavía pues por ahí en esa época sufrimos precisamente a causa de la presencia de tantas familias con algún poder económico, con algún interés económico importante, pues se recibió el saqueo de aquellas fuerzas de la guerra de la Reforma que casi acabaron con Tenancingo en aquel año de 1860, cuando se registra un gran incendio que casi acaba con el Tenancingo, con aquella casona imponente que lucía muy bonita, porque decíamos al final de todo, éramos un cruce de caminos bendecido por la presencia de mucha gente que aquí en Tenancingo fue encontrando lugar para habitar, para disfrutar de las condiciones inigualables que este valle antiguo de Coyutla permitió como el lugar donde se fuera poco a poco definiendo lo que es el actual Tenancingo. Un lugar que se ha distinguido por ese aprecio por el arte, la cultura, y que en estos días, por lo tanto, le rinde conmemoración a su fundación. Reconocen estas fechas al Tenancingo como pueblo de españoles, que así se definió, tomando el polígono al que ya, del que ya hemos hecho mención, formado por las capillas de Guadalupe, de los Remedios, de el Huerto y la Capilla de Jesús. Ahí encuentra lugar, pues, este Tenancingo, que hasta la fecha
pues nos permite la convivencia diaria, el trabajo diario, y que poco a poco ha ido extendiéndose ya fuera de este polígono con la incorporación de colonias que han surgido en su periferia por la necesidad de vivienda que poco a poco en Tenancingo ha encontrado lugar y que la hace un punto importante de referencia a la hora que hablamos de la geografía del sur del Estado de México. Se va ganando un lugar fundamental en este antiguo cruce de caminos y que va dando lugar al establecimiento de muchas familias que aquí pues habitamos, que aquí estudiamos, trabajamos, ahora ya con la aparición de múltiples servicios, sobre todo el educativo, que tiene pues ya presencia de todos los niveles y que incluso actualmente atrae la atención de muchos estudiantes que ya a veces en la capital del Estado de México, Toluca, ya no encuentran lugar para estudiar y cada vez tenemos más acercamiento de planteles, centros de formación que se han establecido en Tenancingo para a cualquier nivel educativo. Aquí ya hay licenciaturas, aquí hay todas las carreras, las especialidades que demanda y vemos por ejemplo con los desfiles cívico-militares que organiza nuestro ayuntamiento a más de 200 planteles tomando parte en estos desfiles y que nos permiten apreciar la fortaleza que representa ya para Tenancingo la parte educativa y que amalgamada con toda la tradición comercial
desde la artesanal, pasando por muchas de ellas. Tenemos pues el Tenancingo, que podemos gozar, que podemos disfrutar. Ahora, quienes afortunadamente somos y vivimos aquí, en esta tierra que nace a partir de este primer culto mariano a la Virgen de los Remedios, y poco a poco da lugar a la aparición de los otros puntos de referencia de este polígono, y que recordamos la Capilla de Guadalupe, la Capilla del Huerto, la Capilla de Jesús. Y entonces ahí pues va encontrando lugar el desarrollo de esta, la reconocida en otras épocas como la Estrella del Sur, por su gran actividad comercial. Era o sigue siendo de los pocos municipios, cabeceras municipales, donde tenemos 2 días de plaza, los jueves y los domingos, lo que hace pues que esto sea un lugar muy atractivo también para muchas familias que siguen llegando de otros lugares y encuentran aquí propicio el lugar para establecerse. Hay mucho que comentar todavía. Desafortunadamente, el tiempo en la radio siempre nos limita, y esta tarde llegamos hasta aquí con estos comentarios, con estas crónicas que así esperamos nos permitan valorar, apreciar las bondades del Tenancingo en diferentes épocas, desde su creación, desde su primer establecimiento como venta, como lugar de intercambio comercial, desde aquella época colonial, tomando como referencia pues esta festividad de Nuestro Señor de los Remedios y aquellos celebraciones antiguas del Fuego Nuevo, que permitió pues esa tradición de las antorchas, pequeñas fogatas familiares que daban realce a estos días
previos a esta gran celebración del 1 de septiembre. Es el día dedicado específicamente a nuestra madre en esta su advocación. Así llegamos al final de esta emisión y queremos cerrar estos comentarios, estas ideas con un canto de carácter mariano, el himno a la Virgen de los Remedios. Si lo tenemos listo para presentarlo a nuestro público, compartirlo y darnos más elementos de reflexión a través de este canto que nos permite recordar, pues, la época de la fundación de Tenancingo. Adelante con el himno a Nuestra Señora de los Remedios y regresamos para despedir nuestro programa. De lo alto viniste a nosotros, salve estrella que inundas de paz, con tu luz inefable y gloriosa, la existencia de todo mortal. Con tu luz inefable y gloriosa, la existencia de todo mortal. Salve Madre, salve Reina, salve esclava del Rey celestial. Oh Señora de dulces remedios, con que siempre nos quieres curar. Y aquel niño que está entre tus brazos, tiernamente nos quiere salvar. En tu rostro el reflejo del cielo, al que un día queremos llegar, es contraste con el paraíso, el paisaje de tu queremal. Es contraste con el paraíso, el paisaje de tu queremal. De la peña de Oreb brotó el agua, cual remedio de Dios a Israel. Del santuario formado en la roca, manantiales de gracia y de fe. Del santuario formado en la roca, manantiales de gracia y de fe. Salve Madre, salve Reina, salve esclava del Rey celestial. Oh Señora de dulces remedios, con que siempre nos quieres curar. Y aquel niño que está entre tus brazos, tiernamente nos quiere salvar. A luz diste tu hijo en la gruta,
Una noche en Belén de Judá, los indígenas vieron a Cristo, que en tus brazos se quiso quedar. Los indígenas vieron a Cristo, que en tus brazos se quiso quedar. Es santuario de luz admirable, entre el río, la selva y el sol. En la roca el designio insondable, con que traes remedios de Dios. En la roca el designio insondable, con que traes remedios de Dios. Salve Madre, salve Reina, salve esclava del Rey celestial. Oh Señora de dulces remedios, con que siempre nos quieres curar. Y aquel niño que está entre tus brazos, tiernamente nos quiere salvar. Quiso Dios que la tierra del valle fuera cuna de estos peregrinos, que hasta el niño comió de sus frutos, chontaduros de nuestros caminos. Que hasta el niño comió de sus frutos, chontaduros de nuestros caminos. Danos paz para Cali el mundo, peregrina de nuestros senderos, y que así todos te llevemos, ya no en hombros sino en nuestro pecho. Y que así todos te llevemos, ya no en hombros sino en nuestro pecho. Salve Madre, salve Reina, salve esclava del Rey celestial. Oh Señora de dulces remedios, con que siempre nos quieres curar. Y aquel niño que está entre tus brazos, tiernamente nos quiere salvar. Así pues, estamos llegando al final de nuestra emisión. Queremos agradecer desde luego la atención de nuestro público para este programa, invitándoles a sumarse al apostolado digital con su like, con sus comentarios, con compartir sobre todo todos estos contenidos por ahí con sus cercanos, con sus contactos, y permitirnos ampliar el horizonte digital para esta programación y toda la que aquí Radio y TV Cristo Rey va generando a través de su gama de opciones, de emisiones de diferente índole, que acá nuestro equipo de producción se afana en entregarnos para nuestra información, sobre todo para nuestro fortalecimiento de la fe, que es lo que
compartimos desde esta su emisora, Crecimiento de la Fe, y pues bueno, hay que sumarnos. Les invitamos para que lo hagan. Y bueno, pues no nos resta más que agradecer a el señor obispo, Monseñor Víctor, por permitirnos estas plataformas de comunicación sana para participar con ustedes unos minutos. Saludos al padre Mario Morales Beltrán, nuestro coordinador de la pastoral de la comunicación, precisamente allá en su parroquia de Tepalcatepec. Nuestro agradecimiento sincero por el esfuerzo a todo el equipo de producción que nos respalda, encabezado por Gris y todo su equipo. Muchas gracias. Y bueno, agradecer, reconocer al Canal 3 ahí en Zopacoacán, que a través del sistema de cable nos permite sintonizar con toda la comunidad allá de Zopacoacán, y esperamos pronto volvernos a encontrar en estas frecuencias con todas y todos ustedes, a quienes esta tarde pues nos han acompañado en este recordatorio de la gran festividad del 1 de septiembre, la Capilla de los Remedios, Nuestra Virgen de los Remedios, que permitió precisamente establecer raíces aquí en Tenancingo, que ahora pues orgullosamente es sede episcopal. Tenemos aquí a nuestro obispo, ya somos cabecera, también sede de una diócesis, y lo cual agradecemos y reconocemos. Debemos estar muy orgullosos por esta auténtica bendición. Gracias a todos, porque esta tarde nos han permitido este esfuerzo de comunicación, y nos encontramos pronto aquí en estas frecuencias, en Radio y TV Cristo Rey. Por lo pronto, con nuestra gratitud, les decimos a todos, hasta luego. Concluye por el día de hoy La Voz de la Estrella del Sur, Radio y Televisión Cristo Rey, la pastoral de la comunicación de la diócesis de Tenancingo y Arturo Barbello les invitan a nuestra próxima emisión. Gracias por su atención y hasta el próximo lunes.